Buenas bendiciones. ¿Cómo estás? El Señor continúe bendiciendo tu vida, tu casa, tu familia, tu ministerio, todas las áreas de tu vida. Te saluda y te bendice el profeta Iván desde Buenos Aires, quien en esta situación, amén, va a ser un mentor, haciendo una función de maestro y contribuyendo un poco, amén, un grano de arena en la formación de nuestro carácter. Qué hermoso que es nuestro Dios, ¿no? Que Él prepara situaciones siempre de manera sobrenatural. Nunca dejo de sorprenderme que cómo Él prepara situaciones para llevarnos a un nivel más, para seguir tratando con nosotros. Y yo veo de parte de Dios en mi espíritu que ya hay personas que me están escuchando que Dios ya comenzó a tratar con su carácter. Porque estás en un momento donde Dios comenzó a moldearte. Quizás muchos ya tiene años moldeándolos. Pero qué lindo que hoy le puedas decir al Señor, gracias, porque aunque duele el tiempo que tú estás tratando conmigo, el tiempo que lleva Dios dándonos forma, ¿no? Quizás hace mucho tiempo, pero déjame decirte que ese proceso donde duele, donde nos trata, donde te arma, te desarma, te arma, te desarma, quiero decirte de parte de Dios que eso va a dar mucho fruto. Quizá hoy no lo podamos ver, pero mañana sí lo vamos a ver. La iglesia durante mucho tiempo ha estado enfatizando acerca de los dones y me parecen perfectos, pero hay un nivel por encima de los dones que es el carácter. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo enseña que el amor está por encima de los dones y dentro del amor entra todo el fruto del Espíritu, que lo vamos a estudiar poquito a poquito en el curso, ¿verdad? Pero el propósito nuestro como hijos de Dios es reflejar a Cristo a la medida de la plenitud. O sea que es un proceso que vamos reflejando a Cristo poco a poco hasta llegar a la plenitud que es Él. Y dice que nos va renovando el espíritu paulatinamente. El espíritu nuestro se va renovando a la medida del varón perfecto. O sea que el objetivo es la perfección. Y es un proceso. Pero tenemos que entender que donde Dios quiere más en este tiempo trabajar en sus hijos es en el carácter. ¿Por qué? Porque los dones son regalos que Él nos da. Y algo que yo le comentaba al grupo cuando tuvimos la clase presencial acá en la iglesia Alfa y Omega de la pastora Amanda Rojas, le decía a la gente que un punto de vista, ¿no? Que los dones te abren puertas. Y yo considero que hay gente que me está escuchando con dones maravillosos. Sentite así, quizá durante mucho tiempo te sentiste poca cosa, pero sentite con esos dones maravillosos que Dios nos regaló por gracia y misericordia. Amén. Y esos dones nos van a abrir puertas, pero el carácter que nosotros tengamos en Cristo va a hacer que esas puertas se mantengan abiertas. El don te abre puertas, pero el carácter te las mantiene abiertas. Y en este tiempo Dios está buscando fruto en nosotros. No viene a ver cuántos enfermos sanamos, cuántos endemoniados liberamos. Sabemos que la obra la hace Dios, pero el Espíritu a través nuestro. Cuántos muertos resucitamos. Sino más bien nosotros. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Y cómo están nuestras relaciones con los demás? Sé que no es fácil. Todos tenemos días, transitamos momentos donde nos cuesta todo el doble. Pero, ¿qué hay si nosotros comenzamos en este tiempo a entender que ser hijo de Dios, ser cristiano, significa morir?
Y significa morir a la vieja naturaleza que muchas veces quiere pelear, quiere discutir. Veo cuando uno dice se me está se me está saltando la carne. Y quizás, no digo de un día para otro nosotros vamos a ser, wow, no sé, el super cristiano, el 10, no, sino que va a haber progresivamente ese cambio que la gente va a decir, ¿qué le pasa a este? Antes, hablamos en criollo, saltaba como leche hervida, pero ahora le tocas y rápidamente no reacciona, sino que aprendió a poner la otra mejilla. Bueno, ahí la gente dice, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero conocer a Dios, porque quizá la gente ya hasta vio milagros, porque Dios los hace todo el tiempo. Pero el mayor milagro que la gente va a ver y va a creer es cuando vea transformación. En mí principalmente. Como decía Pablo, sé que soy el último. Sé que de los pecadores soy el primero. Pero anhelo, a pesar de todos los errores y todo lo que uno comete en la vida, anhelo reflejar a Cristo. Y si ese es tu anhelo, ¿qué tal que en este momento oremos al Señor? Padre de toda gloria, te doy gracias, Señor, por esta clase. Bendigo todos los estudiantes, Señor, del taller a distancia. No quiero, Señor, ser muy extenso, sino con simples semillas poder, Señor Dios mío, plantar tu palabra en sus vidas y que sean árboles que den fruto. Señor, en todo lo que estás tratando, incluido en mí, síguelo haciendo, Padre. Fórmanos a tu imagen, Jesucristo, a tu semejanza, Dios Padre Todopoderoso. Espíritu Santo, llévanos a conocerte aún más, porque sé que falta más conocerte, Espíritu Santo. Señor Dios mío, gracias por aquellos, Señor, que están predisponiendo su tiempo, su dinero y todo por aprender más de tu palabra. Que aquello, Señor, que yo no le pueda transmitir, que seas tú, papá, de manera personal, como un regalo, Señor, transmitiéndole a su espíritu todo lo necesario para madurar, para crecer, para avanzar y para reflejar tu gloria en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Miren cuál importante es la formación del carácter para Dios. Porque el apóstol Pablo en Gálatas 4:19 empieza diciendo, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, el propósito de nuestro carácter es reflejar a Cristo. Y quizás muchas veces te preguntaste, y todos nos lo hemos preguntado, ¿para qué venimos a la tierra? ¿Para qué estamos? ¿Para qué nos creó Dios? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi plan? Y antes de hablar de un llamado específico que cada uno tiene y en particular lo va a ir descubriendo progresivamente, porque debemos entender que la revelación, ¿sí?, no es a veces instantánea. Si bien Cristo se revela, ¿sí?, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, muchas veces la revelación va progresivamente. Va poco a poco el Señor revelándose a nuestra vida. Y va a llegar un momento que Él va a traer toda la revelación de todo lo que Él va a hacer con tu vida y también con mi vida. Pero uno de los propósitos fundamentales para el cual fuimos creados, iglesia, es para reflejar un carácter fuerte, maduro. Cuando hablo de fuerte no hablo de mal carácter, sino un carácter firme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parte del carácter firme está en decir, bueno, yo puedo decir sí y lo voy a sostener. No digo sí hoy y mañana digo no, o ya digo sí y a la hora digo no. O digo no y a la hora digo sí. Bueno, si alguno se está sintiendo identificado, bienvenido al proceso. Amén. Esto es para todos. Que nuestro hablar no sea sí, no, no sé, no. Que nuestro hablar sea sí, sí y no, no. Amén. Porque muchas veces está eso, ¿no? De decir, bueno, estoy allá arriba cuando todo está bien y estoy allá abajo cuando todo está mal. Sino aprender
a pasar los procesos sin quejarse y agradecer a Dios, alabar a Dios y decirle, bueno Señor, yo te sigo independientemente de todo lo que esté pasando. Que podamos ser cristianos de un solo ánimo. Yo sé que muchas veces las emociones están, pero que las podamos controlar. No digo que seamos robots, pero que siempre podamos ir a los pies del Señor cuando detectamos que algo no está bien en nuestras emociones. Somos seres humanos y va a haber momentos que en nuestras emociones no van a estar las cosas bien. Pero cuando están las cosas ahí a punto, que vayamos a la presencia de Dios para que Él automáticamente trabaje en esas emociones, lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y automáticamente podamos volver a levantar nuestros brazos. Amén. Y quizás tú que me estás sintiendo o escuchando del otro lado, quizás si estás pasando por luchas, por pruebas, porque presiento y puedo ver, puedo discernir de parte de Dios que hay personas que me están escuchando, que están pasando por muchas batallas, que están pasando por pruebas, pero yo quiero animarte en el espíritu en este día a decirte, vas a tener un carácter resistente, vas a tener un carácter fortalecido, firme. Las pruebas y las batallas no te van a tirar al piso a la primera, sino que el carácter que Dios va a poner sobre tu vida va a ser para sobrellevar, para resistir. Viene fortaleza y ánimo para tu vida, tú que me estás viendo del otro lado. El propósito del carácter para nosotros es reflejar a Jesús, que sea semejante a Jesús. ¿Y por qué muchas veces yo no puedo avanzar, profeta? ¿Por qué muchas veces me estanco y vuelvo a pasar una y otra vez la misma situación? O quiero avanzar 10 pasos, termino retrocediendo 7 o 15 pasos y estoy como en un laberinto. Sé que hay personas que se encuentran así y la respuesta, aunque sea dura, es la inmadurez espiritual. Muchas veces estamos en esta situación una y otra vez enfrentando lo mismo, batallando con lo mismo año tras año, por la inmadurez espiritual, porque la inmadurez espiritual te impide ver lo que Dios tiene para tu vida, ver más allá. Por eso Dios nos llama y nos levanta como generación profética, porque significa la que ve más allá, que ve por encima la situación. ¿Está bien? Entonces, esa inmadurez espiritual implica tomar decisiones sin saber discernir la voz de Dios. Entonces, eso implica que muchas veces nos choquemos contra la pared y que todo esto sea para un aprendizaje. Pero el propósito de Dios está, el llamado de Dios está, solamente que la inmadurez espiritual hace que eso se detenga. ¿Sí? Dios no es que va a decir, bueno, yo te llamé, te preparé y de buenas a primeras, bueno, te voy a sacar lo que te dice y lo doy a otra persona. Al principio Dios no trabaja de esa manera, pero quizá lo que Dios tiene para nosotros se retrasa y yo puedo discernir en el espíritu que hay personas que me están escuchando que ya tendrían que haber avanzado más, que ya tendrían que haber estado en posiciones de liderazgo o con ministerios más crecidos. Pero ¿qué pasa? No es que lo que Dios te dio se apagó o te lo quitó o lo que Dios te entregó se detuvo porque Él quiso. No. Muchas veces nuestra inmadurez espiritual hace que ministerios estén detenidos, que familias estén detenidas, aleluya, que propósitos estén detenidos. Pero ¿qué quiero hablarte de parte de Dios? Que este proceso que estás pasando sea acelerado. ¿Para qué? Para que lo que Dios te dio pueda fluir en una medida sobrenatural y ya puedas salir de un estancamiento y comiences a dar fruto. Que ya no estés pasando año tras año lo mismo, sino que en esta temporada puedas vencer, sea lucha, sea tentación, sea prueba, sea lo que sea que estás pasando, lo puedas sobrellevar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Qué puntos voy a tocar hoy? Voy a tocarte 3 puntos. El primero, fuimos creados a imagen de Dios. Qué hermoso.
¿Y qué nos hace imagen de Dios? ¿Ser pequeños dioses? Qué pregunta, la verdad. La respuesta es no. Ser creados a imagen de Dios no nos hace pequeños dioses. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero esta es mi vida, yo la manejo. Este pibe, ¿qué me va a venir a enseñar a mí? Si yo ya la sé toda. Si cuando ya va, yo ya fui y vine. Pero de verdad, ser imagen de Dios no nos hace pequeños dioses, sino que nos hace que Dios nos creó con ciertas características, entre las cuales está ser un ser moral, nos dio la razón que nos diferencia de los animales, pero puso su espíritu en nosotros y nos creó con un carácter bueno. Usted note que cuando Dios crea, dice la Biblia que vio Dios que era bueno. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y nos dio cualidades divinas. Nos creó en santidad a nosotros. Que después, bueno, el pecado contaminó todo eso. Pero esa investidura que Dios le dio a Adán, a Eva también, le dio al primer hombre, cuando hablo hombre, hablo en plural, estaba un carácter a la perfección de Cristo. Estaba un carácter en la plenitud de Cristo. Entonces, ¿por qué hoy por hoy el carácter del hombre viene tergiversado? Y cada vez podemos ver en los postreros días, me gustaría que a modo de tarea, yo se lo voy a compartir en una versión más sencilla, porque por ahí hay muchas palabras que a la gente le cuesta entenderlas. En 2 de Timoteo capítulo 3, si mal no recuerdo, que habla del carácter de las personas en el último tiempo. Bueno, así nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Que habla de que en los últimos tiempos la gente mala, engañadora, desobediente, natural, sin afecto. Uno puede decir, Señor, ¿cómo puede ser que haya personas que hoy en día matan a sus padres, más allá de que hay un demonio y todas esas cuestiones que operan, ¿no? Pero ya hay un carácter en estos últimos tiempos. Y la iglesia de Jesucristo está llamada a marcar la diferencia. Amén. A no pagar mal por mal, ¿sí? Sino a reflejar a Cristo, a ser, como decir, luz en medio de tinieblas. Quiere decir también que cuando la gente está aborreciendo a Dios, haciendo el mal, pecando constantemente, que nosotros marquemos una diferencia como iglesia de Cristo verdadera. Y que no diga la gente, este va a la iglesia y es peor que los inconversos. ¿Estamos? Porque muchas veces hay personas que dicen, yo me prefiero juntar con gente no cristiana. ¿Por qué? Porque el cristiano que conozco es chismoso, es mentiroso, es hipócrita. Entonces aquí está todo esto. Que Dios quiere seguir tratando con mi viejo hombre para que esa naturaleza vieja, ¿sí?, ya la podamos dar por muerta y podamos ser vestidos del nuevo hombre. Mira lo que dice Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos muestra que a través de Cristo podemos recuperar la imagen original. ¡Qué hermoso! Diga conmigo, a través de Cristo podemos recuperar la imagen original. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Vamos al punto 2. Ese carácter perfecto con lo cual Dios lo había diseñado se dañó. La desobediencia trajo separación de Dios, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y se empezaron a gestar cosas, no solamente en Adán y Eva, sino que en sus descendientes. Entró el miedo. Dice que cuando Adán escuchó la voz de Jehová, dice que se escondió. Tuvo miedo. Entró el temor, pero no el temor a Dios, sino el temor, podría decirlo, un temor de Dios, no a Dios. Porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría, el temor a Dios es respeto.
y más que respeto, reverencia a Dios. Servirle a Dios con reverencia, con temor. O sea, decir, bueno, respeto a Dios porque sé que si yo juego con Dios, le estoy afectando a Él, lo amo con todo mi corazón, pero también sé que estoy metiéndome en un terreno donde el Supremo lo ve todo. Y Él dará a cada uno conforme su obra. Entonces, el miedo, ¿sí? Dice que Adán escuchó la voz de Jehová en el huerto y se escondió, porque tuvo miedo. Después vemos que como consecuencia del pecado, ¿qué pasó? El espíritu inmundo también tomó la mente de Caín, y Caín mató a su hermano Abel. Entonces vemos que fue impulsado más allá de que el demonio también ahí estuvo operando, pero podemos ver que una cierta envidia, un cierto celo se despertó en un hermano y eso no lo pudo llevar a la presencia de Dios, sino que se dejó dominar por eso, y una cosa lleva a la otra, y la envidia lo llevó al odio, y el odio lo llevó a la violencia al homicidio. O sea, miren todo el proceso, ¿no? Como muchas veces con algo tan chiquito que se gesta en nuestro corazón, termina en un pecado tan grande como es el asesinato. Y muchas veces nosotros sin querer con nuestra boca estamos siendo como Caín. Entonces es tiempo de revernos. Gente hermosa, ¿para qué sirve este taller? ¿Para que yo le enseñe profundidades de la Biblia? Quizás no, porque este no es el objetivo del taller. Pero sí es el objetivo que sea una autoexaminación. Usted descárguese el PDF, imprímalo cuando pueda, si puede, aníllelo si puede o no, léalo y vuélvalo a leer una, dos, tres veces y medite con esto, porque tiene preguntas para meditar. ¿Qué significa meditar? Bueno, leerlo, cerrar los ojos, poner adoración y pensar, volverlo a leerlo en la mente, meditarlo, ministrarlo. Señor, hablame a través de esto. A ver, decime, guíame, quiero escuchar tu voz. Y Él te va a responder muchas cosas. Pero cuando vos te predisponés a reflexionar internamente, te va a llevar a otra dimensión. Amén. Entonces, podemos ver un poquito que el miedo no fue parte del diseño de Dios, menos el odio, que fue lo que llevó al primer asesinato de Caín. Entonces ya el carácter se corrompió, esta es la palabra correcta, carácter corrompido, el carácter se corrompió a causa del pecado. Entonces, un carácter, vamos a decirlo, mal carácter. Y cuando hablo de mal carácter, sí, hablo de la deformación, voy a decir, la deformación de la figura de Dios en nosotros. La deformación, la desfiguración que el pecado trae. Entonces, si yo como hijo de Dios, mi carácter no está como tiene que estar, entonces todavía hay consecuencias de un pecado que sigue manifestándose en mi vida, que la raíz de eso es que yo tengo que ir al arrepentimiento. Amén. Por ejemplo, el carácter violento, agresivo. Yo no digo que usted todo el día sea paz y amor, pero hay personas que son pastores, son ministros y son agresivos, son violentos. Entonces, hay cositas ahí que por ahí están tapaditas, pero que el Señor las quiere tratar. ¿Ok? Yo creo que todos me comprendieron. Y yo sé que en qué áreas cada uno Dios tiene que tratar. Bueno, oremos hoy y rindámosle al Señor todas esas áreas de pie a pa y le digamos, Señor, trata conmigo. Aún esas áreas que me cuestan, Dios conoce tus debilidades y tus debilidades no determinan tu propósito. Pero hoy el Espíritu Santo quiere fortalecer a muchos que están en debilidades. Porque el Señor te dice, yo sé de dónde te saqué.
Pero también te digo de parte de Dios que de donde Dios te sacó, no vas a volver. Yo sé que esta palabra está siendo para alguien ahora. De donde Dios te sacó, no vas a volver. No regresas a la tierra de Lodebar. Dios te sacó del mismo barro, del pozo, de las penumbras, de las tinieblas, pero te puso en luz para que seas luz, para que ganes a muchas almas. Y la gente va a decir, me sorprende lo que veo en tu vida. Yo quiero lo que vos tenés, tu esencia, ese Cristo que van a ver en vos, que tan solo con tu cercanía, con tu esencia, vas a impregnar transformación. Porque dice la palabra que cuando los apóstoles vieron al cojo en la puerta, le dijeron, de lo que tengo te doy. Y la transformación no solamente es un acto que Dios hace en nosotros, también es una unción que se puede portar. La unción de transformación va a venir para muchas personas. Porque donde quiera que camines, las cosas no van a quedar igual. Vas a ser un agente de bendición. Aleluya. Los textos que fuimos leyendo entonces, Génesis 3 del 8 al 10, cuando Adán escuchó la voz de Jehová tuvo miedo, y Génesis 4:8, cuando Caín fue y mató a su hermano Abel. ¿Sí? Tercer punto, predestinados a la plenitud de Cristo. Me encanta esto. Porque Dios puede haber dicho, bueno, ya está, les doy la salvación, pero no solamente nos entregó la salvación, sino por medio de Cristo. Hay tantas cosas que Cristo vino a hacer además de salvación, ¿no? La salvación es la más importante, pero hay un combo, como yo digo, tan hermoso, ¿no? De sanidad, de liberación, de restitución, de prosperidad y también la restauración del carácter, la restauración del diseño original. Cristo no solamente pagó en esa cruz del Calvario por tu salvación, por tu vida eterna, sino también para que puedas ser como Él. O sea, esto es tremendo, para madurar, para crecer. A pesar de la caída y la desfiguración del carácter, el plan de Dios es que crezcamos y alcancemos la plenitud de Cristo. Una madurez espiritual, pero también aquí en el intelecto, en las emociones, moral, que reflejemos a Cristo en cada una de nuestra vida. Y esto es continuo, como yo le decía, pero Cristo, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, la hizo completa. Amén. Para que nosotros podamos ser sus hijos amados. Hijos realmente, ¿no? Con todas las letras. Que lo mostremos a Él, que lo reflejemos. Que cuando la gente diga, estoy con Él y siento que está Dios con Él. Y lo siento a Dios en su forma de ser, en su misericordia, en su presencia. Amén. En ese Cristo que se compadece, en ese Cristo que exhorta, pero en ese Cristo que está, que apoya, que levanta, que no condena. Amén. Ojalá que pudiéramos todos ser más como Jesús. Que Juan, cuando empezó su ministerio, dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Y cuántos de los que están conectados a esta clase hermosa puedan decir conmigo que yo mengüe? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Juan lo entendió todo. Juan entendió que no vino para hacer la estrellita. Él vino para atar los zapatos de Jesús. Que ni siquiera digno se sentía, pero Él vino para preparar un camino, para abrir una brecha, para que otro figure, para que otro se lleve la gloria, para que otro haga. Y muchas veces nosotros queremos ser los primeros en todo, los primeros en salir. Si yo no hago, no se hace. Ay, salió todo mal porque yo no estaba. Y si yo no estoy, no se va a hacer. ¿Conoce gente así? Como se dice en el mundo, quieren ser el centro del universo.
Y el cristiano con un carácter maduro dice: es necesario que yo mengüe para que otro crezca. Es impresionante esto. Amados, al nacer de nuevo, se nos da una nueva naturaleza y el Espíritu Santo comienza a hacer una obra de santificación. Pero hay algo tan maravilloso, que Dios nos dio los 5 ministerios: apóstoles, profetas. Apóstoles son los que son llamados con una misión, a establecer obras, ¿sí? La misión es el propósito de ellos: establecer nuevas obras, dar la vida por el Evangelio y ser mensajeros, enviados de Dios a distintos territorios o a un territorio, y establecer un reino, el de Dios obviamente, pero un gobierno conforme a las palabras de Dios, y está para edificar. Profetas, que son voceros de Dios, no como el Antiguo Testamento, pero sí son voceros de Dios. En el Nuevo Testamento están para edificar, consolar, exhortar, advertir, reprender, impartir y activar. Evangelistas, que están para traer las almas a los pies de Cristo, predicar el Evangelio a los perdidos, orar por enfermos, orar por poseídos para que sean libres, llevar las buenas noticias, portadores de buenas noticias, mensajeros también, pastores que cuidan el rebaño, que están alimentando a la oveja, supervisando la obra de Dios, cuidando, cargándose al hombro a la oveja herida, vendándola, ungiéndola con aceite, yendo a visitar las almas, conteniendo, discipulando. Bueno, la tarea del pastor puedo estar una hora entera hablando, o de cada ministerio, pero le hago un resumen. Maestro, bueno, como en este caso, alguien que te instruye, que te enseña, que te nutre, que te forma. Entonces los 5 ministerios son regalos de Dios y están puestos por Dios para ayudarnos a perfeccionar el carácter. Y quizás tú no lo estás viendo, pero Señor, que yo pueda ver cómo tú usas a mi pastor, a mi líder, al profeta Iván, a la pastora Jacqueline, a quien sea. ¿Cómo lo estás usando para tratar mi carácter? ¿De qué manera? Sí, y lo más importante, que ya en la palabra Dios nos dio modelos de apóstoles, como Pablo, como Pedro. Pedro fue un tremendo hombre que Dios trabajó de una manera sobrenatural en su carácter. Bueno, ahí podemos ver cómo Dios a través de los ministerios nos ayuda a perfeccionar el carácter. ¿Y con qué objetivo? Bueno, de capacitarnos para servirle. Porque yo, si no tengo un trato de carácter, ¿cómo puedo servir a Dios? Va a venir un alma con necesidad y la voy a echar. O a primera de cambio le voy a decir: arrepentite, hijo del diablo. ¿Se entiende? Entonces no le voy a tratar con ese amor, con esa paciencia. Entonces, cuando hay cosas que nos falta de fruto todavía a nosotros, bueno, es porque Dios tiene que seguir tratando, pero no hagamos que ese proceso sea eterno. No, pastor, no, profeta, yo ya voy a cambiar, ya voy a dejar el pucho, ya voy a dejar esto, ya voy a cambiar lo otro. No, sino que nos predispongamos ahora a que Dios haga, pero para que Él acelere ese trato en nosotros. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? ¿20 años? No, Dios lo puede hacer en un año. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos lo reciben? Entonces, nos quiere capacitar para servirle, pero para que nosotros podamos aprender a edificarnos unos a los otros en amor. Y acá te voy a dar un consejo, una clave que no está en el material, pero en la clase obviamente se hace mucho más extenso porque hay más debate, pero yo quiero tampoco quitarte tanto tiempo porque sé que trabajás o estudiás o haces otras actividades, y que ya te hayas tomado el tiempo para ver este video, para mí es una bendición, te agradezco muchísimo. Y por ahí, bueno, tratamos muchas cosas, ¿verdad? Pero te quiero compartir algo que hace poco en una ciudad acá en Buenos Aires, en una de las iglesias donde Dios me llevó,
por gracia y misericordia de Él, estuve viajando en varios lugares, en Buenos Aires, en Argentina y fuera de Argentina también, predicando la palabra del Señor, sirviéndole ya hace un tiempo, pasando por procesos altos y bajos, pero lo importante es estar adelante, ¿no? Y a una congregación le decía que uno de los problemas que hoy en día la iglesia tiene y por la cual no puede avanzar hacia el propósito de Dios y le cuesta y se estanca, es porque muchas veces los cristianos se están midiendo el uno con el otro, se están comparando el uno con el otro, ¿entienden? Entonces, dejémonos de compararlos, dejémonos de compararnos uno con el otro y comencemos a mirarnos nosotros con Dios. Si al otro le va bien es una bendición, pero a veces nosotros cuando empezamos a compararnos, porque a este sí, porque a mí no, y empezamos a vernos, a querernos igualar con la vida del otro, ahí entramos en crisis y en problemas. Mirémonos primero a nosotros mismos y dejemos y entendamos que es una carrera personal. O sea, no se trata de una carrera que yo tengo que llegar primero o hay una edad específica en la vida para realizarse. Cada uno tiene un tiempo cronológico diferente. ¿Por qué? Porque a mí hay cosas que me cuesta un ritmo, pero quizás a la pastora Jacqueline hay cosas que les cuesta mucho menos, o al revés. Entonces, cada uno tiene ritmos diferentes en la vida. Y no por eso yo me voy a echar a llorar, o me voy a deprimir, o me voy a enojar, o voy a dejar que Satanás haga en mi vida hasta un castillo, que es lo que se conoce como fortalezas mentales, y edifiquen ahí los masones en la mente cosas que no son de bendición. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es mirarnos nosotros y no medirnos la vara con el otro, no compararnos con el otro, sino entender que Dios nos hizo únicos. Hay un diseño original. Soy parte de un diseño divino perfecto hecho a la plenitud de Cristo. Y todo lo que Dios preparó para mí se va a cumplir. Lo que no estaba en el tiempo de Él ahora se alinea. Lo declaramos y lo decretamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero no nos comparemos más con otros. Entendamos que Dios nos hizo individuales. Dios no hace fotocopias. Dios no tiene moldes. Dios hace diseños. Y en ese diseño Dios nos hizo únicos. Salmo 139. Léalo de pie a pa. Todo el Salmo 139. Y yo a modo de reflexión voy a compartir lo del carácter de los posteros días. No lo voy a olvidar, ahora lo vamos a anotar. Lo vamos a anotar para que yo no me olvide de mandar al grupo lo del carácter de los últimos días. Entonces, bueno, ¿qué otro objetivo? De edificarnos unos a los otros en amor. Cosa que cuesta mucho, iglesia, hoy en día. Que unos se puedan edificar los unos a los otros en amor. Porque estamos en una iglesia, y hablo en general, y digo por las que voy, no por la nuestra, no por la que conocemos. Donde cristianos están queriendo competir entre ellos todo el tiempo. ¿Y cómo cuesta edificarse el uno al otro en amor? ¿Qué tal que en este tiempo podamos pensar en aquellas personas que nosotros quizás estuvimos ignorando, no le estuvimos dando tiempo, o la estuvimos rechazando quizás porque nos creemos superior a otro? Estoy dando simples ejemplos. Pero qué bueno sería que podamos edificarnos unos a otros en amor. En ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Ese amor incondicional que ama aún sabiendo que hay errores. Ese amor que Cristo tiene por nosotros, que tiene por su iglesia. Ese amor que perdona de todo corazón. Perdona y da vuelta a la hoja y avanza. Que nosotros tengamos el carácter de Cristo significa que podamos amar como Él ama. Toca mi corazón esto. Que podamos ver como Él ve, sentir como Él siente. Es un camino, pero largo. Pero qué bueno que nos podemos dejar moldear. Tan solo Dios te dice simples palabras. Y grabátelo y capaz que sea lo más que te lleves hoy. No viejo quizás en edad, pero sí tengo
años en las cosas de Dios desde pequeño. Tengo que decirte como hijo de Dios, pero también con autoridad de varón de Dios, de profeta de Dios, te digo, déjate tratar por Dios. Tan solo eso, quiero que te grabes eso hoy de toda esta clase. Paseamos un poquito, Génesis, anduvimos hablando muchas cosas, pero yo anhelo hoy que te lleves esta palabra, tómala, dejémonos, porque yo me incluyo con vos antes, dejémonos tratar por el Señor. Tan solo eso, déjate tratar, deja que Él trate, no seas resistente al trato de Dios. Y no pienses qué va a pasar, qué no puede pasar, no, Dios es sabio, Él tiene todo bajo control. Pero estoy seguro que en ese trato, mi hermano, mi hermana, hay gloria que viene después. Quizá hoy naturalmente no puedas ver gloria, pero ese trato viene de parte de Él para que pueda manifestarse una gloria que tú hasta ahora no habías conocido, una gloria que antes no había visto. A partir de este tiempo vas a verla manifestada sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu alrededor y aún en tu economía. Dios va a bendecir lo poco. Sé que hay personas que están teniendo comienzos pequeños y el Señor les dice en este día de una manera especial: si tu comienzo fuese pequeño, no te preocupes, porque prontamente vas a ver cómo yo te hago crecer. No vas a ser vos, voy a ser yo, te dice el Señor. Mire, este proceso es personal, pero a la vez es en conjuntos. No lo voy a compartir hoy, pero hay un texto que me gusta mucho que dice que el hierro se afila con el hierro. Necesitamos de manera personal ser tratados, pero también en comunidad. Es ahí donde somos tratados, en la comunión los unos con los otros. Miren la meta nuestra, Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Romanos 8:29, con esto cierro, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire que habla que predestinó, o sea, desde antes de todo, desde antes de la fundación del mundo, tú y yo fuimos predestinados para muchas cosas. Pero acá no dice que fuimos predestinados para salvación, no dice que fuimos destinados para ser apóstoles, profetas, reverendos, arcángeles, querubines. ¿Cuántos querubines están del otro lado? Aleluya. Dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo. En otras palabras, nos predestinó para ser como Cristos. Los cristianos que somos, para eso nos predestinó. Y eso no tiene que ver con dones, porque apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, arcángel, tiene que ver con dones. Pero ser hecho a la imagen de Cristo tiene que ver con carácter. ¿Qué pesa más? Ojo, te lo pregunto a modo de reflexión. ¿Qué pesa más? Yo pienso que las dos cosas son fundamentales. Pero la iglesia en este tiempo está enfatizada en puro hablar en lengua, puro dones, puro fuego, raca raca, ¿entendés? Y muchas cosas que no las desestimo, son necesarias. Y Dios me ha hecho fluir a mí muchísimos dones, no voy a hablar de eso y no voy a hacer hablar de nada. Pero hoy entiendo que hay niveles de madurez espiritual donde hay algo más importante que eso, que es el carácter que conlleva a reflejar a Cristo en todo. Amén. Y acá hay preguntas de reflexión personal. Esto por favor no lo respondan en el grupo, no me lo manden. Esto es personal. O sea, ¿qué significa esto? Que ustedes, terminando la clase,
En el módulo hay preguntas de reflexión personal o antes de irse a acostar o cuando ustedes elijan. Faltan 15 días para la próxima clase. Que ustedes de manera personal puedan leerlas y meditar en ellas. ¿Cómo ha afectado el pecado mi carácter y mi relación con Dios en mi vida diaria? ¿Y qué áreas me gustaría ver transformadas? ¿Estoy permitiendo que Dios me guíe activamente hacia la madurez en Él o me resisto a su propósito de moldearme a la imagen de Cristo? Pensando en mi vida, ¿cuáles son las principales barreras que siento que impiden el pleno desarrollo del carácter que Dios desea para mí? Amado, amada, hasta acá vamos a ir finalizando ya la clase. Quiero bendecirte, para mí es un honor, un privilegio, una honra poder estar con ustedes, compartirles un poquito, amén, acerca de estas perlas maravillosas. Tendríamos para hacer una clase de 2 horas, pero quizás no quisiera hacerlo tan extenso, al menos el primer encuentro. Quiero que te lleves otra impresión y que hoy al cerrar tus ojos puedas visionar por un momento tu vida, puedas visionarte ahí siendo como en el principio dice la Biblia en Génesis, que Jehová tomó polvo de la tierra, hizo al hombre, ¿verdad? Que hoy puedas visionarte en el espíritu por un momento y puedas verte acá, siendo esta vasija, muchas veces quebrada, rota, sin forma, deformada, pero mira dónde estás. Hay 2 manos maravillosas que te tienen ahí, me tienen a mí ahí y están formándonos. Qué bello que es el Señor, ¿no? Que podamos hoy decirle, Señor, en tu presencia encomiendo mi vida, alfarero, para que me des la forma que tú deseas. Las veces que sea necesario hacerme de nuevo, aquí estoy, hazlo conmigo. Gracias, Señor, porque a pesar de que nos hiciste barro, hay un tesoro en nosotros. Hay un tesoro en vaso de barro que es el Espíritu que Dios puso en nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amado Dios y Padre, gracias por esta clase. Gracias por estas vidas preciosas, maravillosas, con tremendos llamados, ministerios, dones y talentos. Señor, pero quizás antes de enseñar a desarrollar los dones, primero tú quieras enseñarnos a desarrollar el carácter. Cuán importante es, tú lo conoces, tú lo sabes, tú lo estableciste en tu palabra, Señor. Queremos ser más como tú. Anhelamos tu presencia en nuestra vida, anhelamos esa gloria manifestada en nosotros, reflejo continuo, constante, creciente, de gloria en gloria, aleluya. De ser esa imagen, queremos ser hijos modelos que modelen a Cristo, ser hijos modelos, Señor, en medio de tanta oscuridad, tiniebla, Padre, que la gente pueda verte a ti, Señor, que puedan conocer que hay un Cristo que transforma vidas, que saca a personas del alcohol, de la droga, la prostitución, la hechicería, la brujería, que cambia, que hay un Cristo de poder, Señor amado, que no creemos en un Dios de balde, sino que creemos en un Cristo que está vivo, que resucitó, que dio su sangre hasta la última gota y que todavía esa sangre habla, que esa sangre cambia, que esa sangre predica, que esa sangre transforma, restaura y hace milagros, Señor Dios mío, Padre. Te damos gracias por el tiempo, Señor Dios mío, de trato en nuestra vida, Padre, y bendice a tus hijos, bendice a mis hermanos en las provincias, tú que te estás conectando de otra provincia de Argentina, que la bendición que hoy suelta Dios sobre ti, manto, kai, geteri manso, kia, que esa bendición desde acá, desde Buenos Aires, llegue hacia tu provincia, hacia el lugar, hacia la ciudad quizá donde te encuentras, viendo, sintonizando, conectándote, que la bendición de la presencia del Espíritu Santo llegue hacia donde estás, el toque, pero también la transformación de tu ADN, de tu esencia, la transformación del Espíritu
Espíritu, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios, aleluya, llegue hacia ti ahora en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Padre, haz teléfonos, computadoras, dispositivos tecnológicos como punto de contacto de la presencia de tu Espíritu, Señor, y donde ellos estén, el lugar se llena de tu presencia, sientan el abrazo, sientan la fortaleza, sientan el renuevo, sientan, Señor Dios mío, Padre, que tú a ninguno de tus hijos los ha desamparado, sino que tienes planes de bien, no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Amado Dios y Padre, gracias porque ya antes de que naciéramos, Señor, antes de que nos formásemos en el vientre, tú ya nos habías escogido. Y gracias porque a ti te agradó, Señor Dios mío, que el propósito sea ser imágenes tuyas, reflejos tuyos en este mundo tan necesitado. Cristo, ven. Cristo, ven. Te anhelamos, te necesitamos. Anhelamos tu venida, pero sobre todas las cosas, Señor, únenos aún más. Queremos ser uno contigo. Únenos aún más en ese lazo que nunca se pueda romper. En el nombre de Cristo Yeshua. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Me gustaría que si tienen dudas o consultas la puedan ir escribiendo de a uno al grupo. Por ahí no pueda contestarlas todas a la vez o de golpe. Pero voy a tomarme el trabajito de poder responderles y quiero mandarles un abrazo grande a la distancia. Espero en algún momento conocerlos personalmente. Es más, seguramente antes de cerrar, por ahí hacemos alguna conexión en Meet, Zoom, como Dios vaya preparando. Pero seguí abriendo tu corazón. Sé que hay mucha gente que me escucha que le costó y le cuesta abrirse, abrir el corazón. Pero estos son tiempos nuevos. No mires todo lo que te desilusionó, sino que de ahora en adelante pongamos los ojos en Jesús. Dice la palabra en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. Quizás fuiste decepcionado por líderes, por ministros, pasaste cosas, Dios las conoce, pero ahora Dios hace todo nuevo. Amén. Por eso nos tiene ¿dónde? Ahí, formando, forma que te forma, trata que te trata, nos está formando. Amén. Nuevamente para hacer cosas grandes. Quizás Dios nos sorprende y en poco tiempo hasta vos mismo te sorprendas. Amén. Así que no quiero quitarte más tiempo, ya estamos llegando a la hora ya de clase, que era más o menos lo que había estipulado para hoy. Y bueno, escríbanme al grupo sin ningún problema. Cualquier cosita, sepan que la manera de disposición y todo siempre va a estar. Y la pastora Jacqueline también con brazos abiertos ahí, esperando. Va a estar ahí la pastora siempre dispuesta a responder. Va a estar ahí esperando que vayan sembrando la cuota del curso. Así que los bendecimos para bendición del reino de Dios y de la obra de Dios. Amén. Así que les mando un abrazo fuerte, un cariño fuerte. Amén. Los bendigo con toda bendición y será hasta la próxima clase del taller La formación del carácter junto al profeta Iván Sosa de Buenos Aires. Bendiciones.